Definir trauma ocular podemos decir que es toda lesión o conjunto de lesiones que van a implicar el globo ocular o alguno de sus anexos, ¿no? Como sabemos, el órgano de la visión es el responsable del 85% de todas las percepciones humanas. Está relacionado tanto con la parte ambiental y productiva. ¿Es una cosa, no? Entonces, el ojo, para protegerse del trauma, tenemos diferentes estructuras. Como por ejemplo, ¿qué estructura nos puede proteger del trauma? ¿Qué estructura ocular? Si estamos hablando de la órbita en sí. Los párpados, ¿no? Los párpados son una de las estructuras que nos protegen de los cuerpos extraños, así como sus anexos, las pestañas, ¿no? Nos protegen del polvo, la polución, la presencia de cuerpos extraños. ¿Qué más? Las paredes de la órbita, ¿no? Sobre todo la parte frontal. Nos protege también frente a traumas severos, golpes, puños. A veces no es tan intenso la sensación del golpe cuando tenemos la prominencia de la frontal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra estructura piensa que también nos puede proteger de algún daño a nivel ocular? La pupila, la miosis, el reflejo pupilar, la miosis, ¿qué va a hacer? Va a protegernos de la entrada de luz, de las radiaciones de luz severas, ¿no? Que puedan producir algún daño en la retina. Entonces, los traumas oculares, principalmente, la mayor parte de los traumas oculares se van a presentar en pacientes jóvenes. Se dice que mayormente en pacientes hombres también. ¿Por qué? Porque realizan la mayor parte de trabajos, digamos, de campo, trabajos de fuerza o deportes extremos, ¿no? Entonces, generalmente, no digo que ahora las mujeres podemos hacer lo mismo, pero generalmente los hombres están más dedicados a ese tipo de labores, ¿no? Entonces, los principales lugares donde se pueden producir los traumas oculares son en los centros de trabajo y en el hogar, ¿no? Que llegue tarde, tienes derecho. El traumatismo ocular, hay una clasificación que es la clasificación de Betz, ¿no? Donde se clasifica el trauma ocular abierto y trauma ocular cerrado. Cuando hablamos de trauma ocular abierto, cuando hay una herida que afecta el espesor completo de alguna de las paredes de la órbita. Y estos pueden ser de dos tipos. Puede ser la laceración, ¿no? Donde se produce una herida, un soportante de una entrada que penetra todas las paredes del globo ocular, ¿no? Y una herida penetrante que, igual que la laceración, lo que va a producir también es un corte a nivel de todas las paredes del globo ocular, ¿no? En cuanto a laceración, cuando hablamos de laceración ocular, podemos hablar de laceraciones producidas por un cuerpo extraño intraocular, un perdigón, una piedra, algún objeto que pasa las paredes y, por ejemplo, se aloja en el humor vítreo, que es un cuerpo extraño intraocular. Eso está clasificado dentro del globo ocular, traumatismos del globo ocular abierto. Las heridas penetrantes, llamamos heridas penetrantes cuando la lesión se produce en una sola entrada. O sea, hay un solo sitio de entrada, eso llamamos penetrante, a diferencia de las perforantes, donde tenemos también, adicionalmente a la entrada, tenemos también un orificio de salida diferente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una penetrante y una perforante. En cuanto al globo ocular cerrado, es un traumatismo en la cual no se compromete todo el espesor completo de la pared de la órbita, del globo ocular. Y dentro de la clasificación de traumatismo cerrado tenemos la laceración lamelar, donde hay una alteración en una de las paredes del globo ocular, y la contusión, donde hay un traumatismo con una tensión que se ofrece sobre el globo ocular, produciendo cambios en su estructura. Para evaluar
evaluar lo que es trauma ocular, tenemos que hacer, sobre todo para poder clasificarlos, ustedes van a ver que sus emergencias de clasificaciones, ¿no? Sobre todo cuando estén en shock trauma, van a ver que hay una clasificación para poder clasificar todo lo que son traumatismos. Para eso necesitamos hacer una buena anamnesis. Primero, hacer una buena inspección. No todos los traumas oculares vienen como traumas oculares solos, generalmente vienen pacientes policontusos. Entonces tenemos que hacer una buena inspección para poder evaluar y ver cuáles son los signos que se están presentando a nivel ocular. Si el paciente está despierto, si está en alerta, podemos hacerle una muestra visual. Eso también nos va a dar un parámetro de medición para clasificar el tipo de trauma. La motilidad ocular, evaluar movimientos oculares, ya habrán visto en sus prácticas cómo podemos evaluar si el paciente tiene alguna restricción de alguno de los músculos oculares, ¿no? Si hay alteración también de los reflejos pupilares, que le está dando ya también algún signo de alguna alteración interna, ¿no? Evaluar el segmento anterior, no necesitan tener una lámpara de medidura para evaluar el segmento anterior, con su linterna pueden ver cómo está la córnea, pueden ver si hay alguna laceración a nivel conjuntival, pueden evaluar los párpados, si hay una ruptura a nivel vertebral, cómo está la vía lagrimal, que es importante cuando tenemos tipos de traumas cerrados lacerantes. Y el campo visual. Sabemos hacer un campo visual por confrontación, que es importante para saber si estamos frente ya a un daño del nervio óptico, ¿no? Por eso también es muy importante evaluar el campo visual. Evaluar los reflejos pupilares es muy importante porque nos van a dar situaciones para ver si estamos frente a algún problema ya intracraneal. Por ejemplo, conocen el signo del mapache. ¿Qué me estaría refiriendo si un paciente lo evalúa y encuentra un mapache? Una lesión en base del cráneo, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atentos, por eso es que es importante la inspección y la observación cuando estamos frente a un trauma, ¿no? Entonces, el objetivo de una buena evaluación es conocer cuáles son las causas exactas para poder llegar a un buen diagnóstico. Vamos a hablar primero del trauma ocular cerrado. La primera causa de traumas, por ejemplo, la laceración lamelar, ¿no? Donde bien dice es una herida que es de un espesor parcial, por ejemplo, una abrasión corneal, ¿no? Hay una lesión a nivel generalmente del epitelio de la córnea. ¿Y cómo sabemos si estamos frente a una lesión epitelial corneal? ¿Cómo podemos diagnosticarlo? El dolor, ¿no? Una de las primeras características es el dolor. Por eso es que ahí tienen otra causa para poder hacer un diagnóstico diferencial frente a un ojo rojo doloroso. La córnea tiene terminaciones nerviosas abundantes, por lo tanto el dolor a nivel corneal es abundante, sobre todo si hay laceraciones a nivel epitelial. ¿Y cómo podrían diagnosticar ustedes una laceración epitelial, aparte del dolor? Con fluoresceína, ¿no es cierto? Cuando aplicamos fluoresceína al paciente, cuando hay una lesión a nivel del epitelio, la fluoresceína va a producir una tinción del epitelio corneal. Si el epitelio estuviera indemne, la fluoresceína no va a teñir el epitelio, ¿no? Entonces ahí podemos saber si estamos frente a una abrasión corneal. Si ustedes tienen una linterna y ustedes evalúan su córnea, simplemente van a ver la rugosidad que se va a presentar en la capa anterior de la córnea. Eso también les estaría indicando que están frente a una abrasión, ¿no? O también frente a una lesión conjuntival. Por ejemplo, hay muchos accidentes que ocurren en los colegios, sobre todo los niños están jugando, o en una pelea, una uña que pasa a nivel del ojo, que va a producir una laceración conjuntival, ¿no? Y las laceraciones conjuntivales, por ejemplo, como ven acá, si es una laceración que tiene que es mayor a 10 milímetros, esa lesión hay que suturarla, porque me va a causar heridas si está muy pegada al a la conjuntiva inferior, me puede causar un simbléfaro inclusive. ¿Qué es simbléfaro? ¿Qué es simbléfaro? Hay una mala cicatrización a nivel conjuntival. ¿No saben qué es simbléfaro? Simbléfaro es la adherencia de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal. Se crea una brida,
y eso se puede producir por una mala cicatrización. Por eso es importante evaluar en qué sector está localizada la lesión para poder saber si lo vamos a suturar o no. Si la laceración conjuntival es menor, podemos dejarle gotas antibióticas y esperar que se cicatrice solo, ¿no? Contusiones, por ejemplo, la contusión a nivel del párpado, ¿qué me va a producir? Me va a producir quimosis, me va a producir hematomas y me puede producir también una lesión de la vía lagrimal, ¿no? Más común en el canatículo inferior. Y acá hay que tener mucho cuidado en identificar la vía lagrimal antes de realizar una sutura a nivel palpebral. Cuando quieran realizar una sutura a nivel palpebral, primero localicen su punto lagrimal. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo a través de una cánula o una aguja sin punta. Pasen la aguja a nivel del punto lagrimal, canalícenlo y luego recién puedan hacer la sutura. Porque ¿qué pasa? Porque nos llegan pacientes que han sido suturados en emergencia por emergencia y han lacerado toda la vía lagrimal al momento de suturar. Entonces ese paciente hay que volver a reabrir y tratar de identificar bien la vía lagrimal. En la conjuntiva se pueden presentar buenas hemorragias subconjuntivales, ya saben que son las hemorragias subconjuntivales, ¿no? Hipofagma también se le llama hipofagma, se puede producir tanto por traumas como también por maniobras de Valsalva, ¿no? Por ejemplo, en pacientes posparto o en pacientes en labor de parto, en personas con algún estrés. Actualmente muchos de sus pacientes que van a ver que vienen con hemorragias conjuntivales no solamente es por alguna enfermedad en sí, sino por el mismo estrés. ¿Qué es la quimosis? Es una inflamación de la conjuntiva, ¿no? Que se puede producir también post-trauma, se puede producir la fricción excesiva del ojo, también es un tipo de trauma. Esa fricción excesiva del ojo se puede presentar en niños como adultos, sobre todo en pacientes atópicos, ¿no? La alergia, el prurito va a causar un frote excesivo que puede llegar a causarnos también una quimosis. Y ese tipo de pacientes se les va a presentar en la emergencia, sobre todo las madres que van con sus hijos asustados porque te indican que se le ha hecho un globo en el ojo, ¿no? Es por la quimosis conjuntival. Entonces, en estos casos hay que indicarle lubricantes si es que tuviera mucha molestia, pero esto se autolimita, ¿no? En la córnea habíamos hablado de la desepitelización, ¿no? Una desepitelización corneal o también una úlcera corneal. La úlcera corneal ya me está implicando que hay una lesión más profunda, ¿no? Y las úlceras corneales ya habrán visto en su clase de córnea que tenemos úlceras corneales bacterianas, que son producto probablemente de un cuerpo extraño, de un frote excesivo del ojo, o alguna conjuntivitis a veces maltratada, algún proceso de exposición. Habíamos dicho que el párpado es uno de los mecanismos de defensa del globo ocular. Pero si no tenemos un parpadeo adecuado, por ejemplo, ¿cuándo no tenemos un parpadeo adecuado? En pacientes con parálisis facial, ¿qué más? Ojo seco, bueno, también, ¿qué más? En un paciente con estado de inconsciencia, ¿no? Y el parpadeo reflejo, ¿no es cierto? Ustedes van a rotar por UCI. Asegúrense de que su paciente esté con los ojos cerrados o en todo caso protejan su córnea. Usen lubricantes tipo gel para proteger su córnea y evitar estas úlceras. Post pandemia hemos tenido muchos problemas de úlceras corneales bacterianas post exposición. Entonces siempre es importante proteger la córnea. Y sobre todo en un paciente que no tiene ese reflejo palpebral es mucho más rápido que esa úlcera progrese, ¿no? Tienen las úlceras micóticas también. ¿Cómo diferenciaría una úlcera micótica de una bacteriana? ¿Cómo lo diferenciaría? Por el antecedente, ¿no? Si estamos frente a un paciente con un antecedente que estuvo en contacto con cualquier tipo de vegetal, más sospechen de una úlcera micótica, ¿no? Y tenemos también la ruptura con prolapso uveal. En este caso, cuando hay una ruptura con prolapso uveal, está muy tirado de los pelos, es decir, si estamos frente a un ocular cerrado o un ocular abierto, porque ya hay un compromiso total, si hay un prolapso uveal, hay un compromiso total de
también dentro de los traumas cerrados las fracturas orbitales, ¿no? ¿Cuáles son las paredes de la órbita que son más frágiles? ¿Cuáles son las paredes más frágiles de la órbita? ¿Sí? Cuando hay un trauma, por ejemplo, como ven en la imagen, un puño, ¿qué va a pasar? Va a haber una compresión y descompresión del globo ocular, ¿no? Pero también lo que va a pasar es que va a haber un daño de alguna de las estructuras de la órbita. Y generalmente en estos casos la que más se daña es el piso de la órbita. Es una de las estructuras de la órbita, de los huesos de la órbita más frágiles. ¿Y qué pasa si yo tengo, como yo sé si estoy frente a una fractura de piso de órbita? ¿Cómo podría identificar que estoy frente a una fractura? Miren esta foto. Este es el ojo del niño que está con un trauma, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con su ojito? Se cayó. Está fijo. No se cayó. No puede elevar el ojo. ¿Por qué? Porque cuando hay una fractura, el recto inferior se puede quedar atrapado en la fisura. Entonces, eso le impide la mirada hacia arriba. Entonces, cuando quieran evaluar a alguien que tenga una fractura y que estén sospechando una fractura del piso de órbita, hagan la evaluación y hagan mirar al paciente hacia arriba. Si no puede mirar hacia arriba, puede ser que tenga un atrapamiento muscular y están frente a una fractura. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Si encontramos crépitos, ustedes hagan la palpación y encuentran que son crepitan. Eso nos puede estar indicando que estamos frente a una fractura de hueso medial, ¿no? O de deltoides, ¿no? Entonces ahí también ya están haciendo un diagnóstico antes de que, luego de que tengan ese diagnóstico, si tienen a su paciente, pueden tener la posibilidad de sacarle su radiografía para estar seguros de que están frente a una fractura. Pero lo primero es tratar de nivelar y de tratar de que ese ojito no sufra mayor complicación, ¿no? Entonces vemos otro tipo de fracturas de traumas cerrados, ¿no? La quemosis palpebral, ya lo hemos visto, la hemorragia conjuntival. Esto es lo que hablaba de la laceración. Canalicen bien su vía lagrimal. Acuérdense que el punto lagrimal está en este canto interno y se va hacia adentro. Entonces traten de canalizar su punto lagrimal antes de realizar una sutura muy profunda. No, y la quemosis conjuntival. ¿Qué otra causa me podría producir un trauma cerrado? Ya habíamos visto la abrasión corneal, ¿no? Cómo se tiñe con fluoresceína cuando hay una lesión a nivel del epitelio. Podemos tener una diálisis del iris, ¿no? Un golpe, miren cómo produce que el iris se desprenda de la raíz y pueda producir una diálisis. En estos casos lo más importante es evaluar la presión ocular porque me puede causar una hipertensión ocular secundaria, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Tenemos cuerpos extraños corneales que son superficiales, ¿no? Podemos evaluarlos a simple vista. Tenemos cuerpos extraños también palpebrales. Acuérdense siempre que un paciente les venga con una lesión o con una sensación de cuerpo extraño, no evalúen nada en la parte superior y abiertan el párpado para buscar saber si están frente a un cuerpo extraño palpebral, ¿no? Y también se puede producir una ruptura del esfínter, como ven acá, ¿no? El músculo del esfínter está totalmente roto y se produciendo una discoide. Entonces, en el polo interior, lo que puede pasar es que se produzca también la colección de sangre en cámara anterior, y eso se llama ifema, ¿no es cierto? Esta colección de sangre, el tratamiento es solamente antiinflamatorio y observar, salvo veamos que haya un compromiso total de la córnea, se esté comprometiendo la presión ocular, porque también el aumento de
de la sangre a nivel de la cámara anterior me puede causar un aumento de la presión ocular. Solo en esos casos está indicado el procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero cuando es un enfisema pequeño de menos de un tercio de cámara anterior es observar. Lo que pueden hacer también es hacer dormir a su paciente en posición semisentada para evitar que el pigmento hemático pueda alterar la transparencia de la córnea. Entonces acá vemos también cómo se ha producido un trauma o una alteración del esfínter de Lillis. Acá vemos las suturas corneales, ¿no? Cuando tenemos heridas corneales mayores de 3 milímetros hay que suturar para evitar que haya una descompresión brusca, que se produzca una eliminación del humor acuoso. Y si se elimina el humor acuoso, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podemos saber si estamos frente a una alteración del humor acuoso? Con la tensión de fluoresceína, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo como que rebalsara. ¿Qué más? ¿Qué más? Para saber si estamos frente a una herida corneal. ¿Qué más puede pasar? Si tenemos pérdida de humor acuoso, ¿qué pasa? Si no hay humor acuoso, ¿qué va a pasar con el ojo? Comienza. Lo primero que vamos a hacer es vamos a perder cámara anterior. Si perdemos cámara anterior, eso se llama atalamia, ¿no es cierto? ¿Y cómo pueden saber si están frente a una atalamia por pérdida de humor acuoso? Hagan su citopresión. Si el ojo está hipotónico, estamos frente a una herida abierta y una pérdida de humor acuoso. Entonces, eso es para que diferencien si están frente a un trauma abierto o un trauma cerrado a nivel corneal. En el polo posterior ya habíamos hablado cómo se produce una contusión a nivel del polo posterior, y lo que se va a producir también en el paciente puede ser una disminución de la agudeza visual transitoria porque se produce un edema a nivel de la retina. Eso se llama edema de Berlín, ¿no? Es un edema transitorio que con antiinflamatorios el paciente vuelve a recuperar su agudeza visual. Pero si no solamente hay edema, también lo que se puede producir en el polo posterior es un desprendimiento de retina, ¿no? Esa es una de las principales emergencias en trauma ocular cerrado, porque en este caso ustedes pueden ver, que van a evaluar la agudeza visual del paciente, pueden ver que la agudeza visual está disminuida sectorialmente o total, pero es una disminución brusca de la agudeza visual. Y esto es una emergencia. Esto no puede esperar. Un desprendimiento de retina, mientras más pronto sea tratado y operado, mejor es el pronóstico visual en el paciente. Cuando lo dejamos pasar o cuando no le damos la importancia necesaria, sobre todo muchos van a trabajar en el sector salud público, ¿no? En la salud, en el ministerio, donde los pacientes llegan y a veces ya estamos cansados y decimos ya saca tu cita y saca su cita para dentro de 2 o 3 meses y este paciente ya perdió la visión. Entonces es importante siempre saber reconocer cuando estamos frente a una verdadera emergencia, ¿no? Reconocer cuándo es urgencia y cuándo es emergencia. ¿Cómo diagnosticamos en la parte oftalmológica ya si estamos los traumas oculares? A través de una ecografía. Esta es la imagen de una ecografía donde podemos ver que dentro, todo esto es la cavidad vitrea ecográficamente es anecoica, pero cuando encontramos estas señales, esta tonicidad del vítreo, estamos frente a una posible hemorragia, ¿no? Y cuando vemos unas membranas más gruesas que bailantes, que le decimos, ¿no? O en forma de tienda de campaña, estamos frente a un desprendimiento de retina. Podemos evaluar también los traumas contusos a través de un examen que se llama UVM, donde a través de una sonda evaluamos todo lo que es la cámara anterior. Si queremos ver, por ejemplo, en este examen, vamos a ver que esta parte de acá es la córnea, el iris, y acá lo que vamos a ver, el cristalino, ¿no? Acá nos está evaluando que ese cristalino que debería estar central está subluxado, ¿no? Para eso también nos sirve el UVM. Nos sirve también una tomografía óptica para evaluar mácula, ¿no? Porque si son contusos me pueden provocar
un agujero macular, como en este caso por la tracción, me provoca un agujero macular. Podemos usar una resonancia magnética también para evaluar las estructuras de las paredes de la órbita. Ojo, tener mucho cuidado si sospechamos de un cuerpo extraño metálico, usar resonancia magnética. No, porque podemos desplazar con la energía, podemos desplazar ese cuerpo extraño. Preferible una tomografía óptica, con eso nos podemos ayudar más que con una resonancia, ¿no? El globo ocular abierto tenemos, las habíamos hablado, cuando es perforante y cuando es penetrante, las explica mejor. Penetrante tiene un orificio de entrada. ¿Qué hago yo con este paciente? Le llega a su emergencia un paciente en este caso. No retirar el cuerpo extraño porque estás dándote cuenta que es penetrante, ¿no es cierto? No retiras el cuerpo extraño. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podrían ayudar? No tienen en ese momento el oftalmólogo y saben que va a ser hasta el día siguiente. Acá no pueden tocar nada. Cuando tengan un trauma de este tipo, no pueden ni movilizarlo, tratar de moverlo para acomodarlo, ni usar ningún tipo de gotas. Porque puede ser que este cuerpo extraño haya penetrado hasta el tumor vítreo y puede ser una puerta de entrada y podemos crear aparte una toxicidad. Entonces nada de gotas, ungüentos, ni infusiones, nada. Obsérvenlo nada más. Lo máximo que pueden hacer acá si están frente a un clavo, como pónganle su antitetánica, inicien el tratamiento antibiótico vía oral o endovenoso, ¿no? Igual acá en el perforante. No tocarlo. Nunca tocar este tipo de lesiones, ¿no? Todo el tratamiento tiene que ser, ustedes nos puedan ayudar, va a ser dando el tratamiento antibiótico vía oral, ¿ya? Esto es lo que se hablaba del cuerpo extraño. Por ejemplo, en ecografía podemos evaluar bien este pico de onda, cómo se eleva, para indicarme que estoy frente a un cuerpo extraño. La única manera de retirar el cuerpo extraño es a través de una vitrectomía, ¿no? Acá, esto es una imagen de un paciente que está siendo sometido a una vitrectomía. Se entran a través de unas cánulas, una de luz y la otra con una pinza, y para tratar de extraer el cuerpo extraño. Lo bueno de este paciente es que el cuerpo extraño aparentemente está flotando en vitrio porque no ha comprometido ninguna parte de la retina, no le ha causado ningún tipo de hemorragias. El prolapso del iris, ¿no es cierto? Si hay prolapso de iris, esto me está indicando que estamos frente a una herida ya, un trauma ocular abierto, donde hay una perforación completa de la córnea. ¿Y qué hago en este caso? ¿Lo trato de regresar? ¿Qué hacemos? Igual en este caso, lo único que podrían hacer ustedes más que nada es de repente parchar el ojito para evitar la sobreexposición del iris, ¿no es cierto? Entonces, la resolución de este prolapso de iris no podemos tampoco regresarlo a su sitio porque ya es algo contaminado. Lo único que hay que retirar y tratar de sellar la herida por donde se produjo la destrucción del iris, ¿no? Este es el 6 del positivo que hablábamos cuando tenemos una herida perforante de córnea, como al echar nosotros, al colocar la fluoresceína, y la fluoresceína se comienza a esparcir, ¿no? Como si como fuera un río que estuviera nos está indicando que estamos frente a un trauma ocular abierto de córnea. Y el estallido ocular, pues ya eso ya es una emergencia totalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar en el estallido? El mismo golpe, la misma tensión que se produce en el globo ocular va a aumentar la tensión, tanto eleva la tensión del globo ocular que se produce una ruptura de sus estructuras con un prolapso de toda la estructura del iris, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, esto ya es un humor vítreo, ya no tenemos el iris, todo el vitrio se ha venido hacia adelante, ¿no? Y esto también es una emergencia. Las principales complicaciones son un estallido que podemos tener, como les decía, la exclusión de las estructuras, un desprendimiento coroideo, ¿no? Un desprendimiento de retina. En estos casos es muy difícil tratar de solucionar esto, ¿no? Entonces, cuando queremos evaluar una herida penetrante, preoperatoriamente antes de entrar a la cirugía, tenemos que ver cómo están las estructuras, ¿no? Tenemos que ver dónde está localizada la herida, porque como les había dicho
cuando están en párpado, cuando estamos cerca al unión, al saco conjuntival, por ejemplo, podemos causar las adherencias como los encéfalos, ¿no? Tenemos que evitar que se produzca una endoftalitis. ¿Qué es endoftalitis? Es una infección de todas las estructuras del globo ocular, ¿no? No es solamente externa, sino ya es una infección ya interna. Es como hablar de una sepsis, ¿no? Entonces tenemos que identificar, o si estamos sospechando de una endoftalitis, un cuerpo extraño o un desprendimiento de retina, ¿no? Tenemos que evaluar si hay medida a nivel de la esclera. Si es anterior menor de 4 milímetros, hay que observar. Si es posterior mayor de 10 milímetros, hay que entrar a cirugía. No podemos tener, había dicho, hemorragias vítreas, el prolapso del vítreo lo hemos visto en la parte del estallido, el desprendimiento de retina y la endoftalitis. Entonces, la endoftalitis tiene una incidencia de 3.5 a 17% de todos los traumas oculares, y no solamente la endoftalitis se va a presentar en traumas, también se va a presentar en procesos infecciosos agudos, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto en las úlceras micóticas, en las úlceras bacterianas maltratadas o que no responden al tratamiento, probablemente esos ojitos se ven endoftalitis, ¿no? Los agentes principales, el estafilococo, el estreptococo, la pseudomonas, son los principales agentes causantes de endoftalitis. En estos casos el tratamiento ya es tratar con antibióticos reforzados intravítreos, generalmente la ceftazidima, la amicacina para eliminar los positivos y los negativos, y si no nos resulta hay que entrar a hacer una vitrectomía, hacer un lavado de la cámara vítrea con antibióticos. Muchas veces, lamentablemente, esos ojitos no llegan a un buen término, ¿no? Pasando ya de las traumas, vamos a hablar de quemaduras químicas, que también es un tipo de trauma, ¿no? Tenemos las quemaduras químicas que son producidas por el ácidos o por álcalis, donde las quemaduras por álcalis van a ser las más riesgosas y las más peligrosas. Entonces, para esto, nosotros, para poder identificar frente a qué tipo de quemaduras estamos, quemadura química, hay que hacer una buena anamnesis. Hay que hablar bien con el paciente. Usted no le va a decir al paciente que se ha quemado, pues, no sé, pues, con el ácido clorhídrico, por ejemplo, que es una sustancia ácida, no le va a mencionar ácido clorhídrico porque no lo va a conocer, ¿no? Es decir, que estuvo manipulando lejía, estuvo manipulando, no sé, pues, líquido de baterías, estuvo mecánico, ¿no? Estuvo en mineros, estuvo trabajando con algún tipo de sustancias. Entonces, tenemos que saber llegar al paciente para poder identificar frente a qué tipo de sustancias estamos, ¿no? Si estamos frente a una sustancia alcalina, como le dije, el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque las sustancias alcalinas penetran mucho más rápido la barrera celular, rompen la membrana en forma mucho más rápida y penetran a la cámara posterior. A diferencia de las sustancias ácidas, que al producir la desnaturalización de las proteínas nos produce una cierta protección y nos da tiempo de actuar para evitar que ese tipo de fármacos o de sustancias puedan penetrar la glóbulo ocular. Entonces, acuérdense que las sustancias alcalinas son las de peor pronóstico. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? El amoníaco, la lejía, la soda cáustica, la cal, son sustancias que pueden ser muy riesgosas para el ojo si es que no actuamos a tiempo, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber, o vamos a darle, digamos, un pronóstico visual al paciente frente a una quemadura? Si podemos calificar una quemadura química de grado 1 cuando solamente encontramos una lesión del epitelio corneal. No tenemos ningún otro tipo de lesión, el limbo está indemne, la conjuntiva está indemne. Bueno, también grado 2, cuando podemos tener una córnea un poco edematosa, pero sin embargo son visibles las estructuras internas de la cámara anterior y podemos tener una isquemia de menos de un tercio. Reservado grado 4, cuando ya hay una pérdida del epitelio, pero además de eso ya hay una isquemia de casi la mitad del limbo, ¿no? Y malo cuando la córnea está opaca, no vemos ningún tipo de estructuras y también la isquemia es mayor de la mitad del limbo corneal. Entonces, esta es la clasificación que normalmente usamos para evaluar quemaduras corneales. ¿Cuál sería el tratamiento?
Primero que nada, colocar el anestésico, porque no van a poder hacer un buen lavado con un ojo doloroso, que el ojo del paciente se resista, que cierre el ojo, no van a poder hacer ningún tratamiento si no le aplicamos un anestésico antes. Entonces, siempre tienen que tener a la mano un anestésico. Ustedes cuando se vayan a su serum o estén rotando en los hospitales no van a tener nada de herramienta a la mano. Ustedes mismos se tienen que tratar de proporcionar sus mismos elementos que les va a servir para resolver su emergencia. Como le digo a las chicas siempre, pues estetoscopio, su linterna y su estetoscopio. Con eso ustedes pueden cubrir cualquier cosa. ¿No? Y un anestésico córneo, un anestésico tópico ocular también es bueno para resolver este tipo de emergencias. Entonces le colocan primero el anestésico y luego una irrigación profusa entre 15 a 20 minutos hasta 30 minutos si es que queremos evitar una necrosis. ¿Cuánto irrigar? Podemos irrigar entre 3 hasta 6 litros en algunos casos si sabemos que estamos frente a un álcali y que hay algún daño con un signo de necrosis en el ojo. ¿Cómo irrigamos? Lo más fácil, usamos una jeringa de 20, que es una jeringa más grande, ¿no? Rompes la punta de la aguja y a través con esa jeringa irrigas primero toda la parte anterior y luego fondos de saco. Irrigar fondos de saco es lo más importante, sobre todo si es un paciente que ha tenido problemas, de repente una quemadura por cemento, siempre se queda pegado en el fondo de saco. Entonces, irrigue bien el fondo de saco y tómense su tiempo para irrigar con calma. Tampoco es que hagan una irrigación a chorro que pueda dañar el epitelio más de lo que está. Entonces, traten de irrigar adecuadamente, ¿no? Tratar de eliminar las estructuras extrañas. Si el paciente ya le pusieron su anestésico, con el hisopo mismo ustedes van a poder limpiar tranquilamente, el paciente les va a ayudar y va a colaborar. Luego tenemos que usar soluciones antibióticas, antiinflamatorias, cicloplégicos. ¿Para qué usamos el cicloplégico? Porque frente a un ojo doloroso podemos usar cicloplégicos. ¿Por qué? ¿Para qué? Por ejemplo, un paciente que viene con un dolor intenso, paciente, por ejemplo, le hemos hablado de uveitis, viene con un dolor intenso y le dejamos un cicloplégico. Así es. Para paralizar y relajar el músculo ciliar, porque el músculo ciliar es el que más va a producir el dolor. Relajas el músculo ciliar y vas a ayudar al paciente a disminuir en algo el dolor. Ahora, hay varios cicloplégicos. Tengan cuidado, por ejemplo, si están frente a un paciente que viene con dolor y quieren administrar un cicloplégico, pueden administrar una tropicamida que tiene un efecto de duración de 4 horas y solucionan el problema. Por ejemplo, si están frente a un paciente con una quemadura actínica, pero si está un paciente con un dolor intenso, con una uveitis intensa, con simetrías posteriores de 360 grados, utilicen la atropina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la atropina, el efecto de dilatación de la atropina es alrededor de 15 a 20 días. Un paciente que tiene una lesión que cicatriza en 2 días, no le vas a poner una atropina que lo va a dejar sin 15 días. Entonces hay que saber elegir el cicloplégico. Muy bien. Les había hablado de las quemaduras actínicas. Las quemaduras actínicas son quemaduras que deben haber visto en córnea de repente, que se produce una quemadura por luz. Puede ser por la luz solar, puede ser también los pacientes que realizan soldaduras, por soldadura. ¿Les han hablado de las quemaduras actínicas? ¿No? Bueno, las quemaduras actínicas también son unas emergencias que se les va a presentar frecuentemente. Se les presentan principalmente en la noche. ¿Por qué? Porque, ponemos un ejemplo, un paciente que está soldando, se pasa soldando toda la tarde en su trabajo, no usa el lente de protección, se lo saca, dice se lo sacó por un ratito nada más y sigue soldando. La córnea, lo que va a pasar es que va a comenzar a producir una queratitis. Se va a desepitelizar el epitelio y conforme va avanzando en las horas se va desepitelizando más, por lo tanto el dolor va a aumentar y ese dolor corneal, como se había dicho, es un dolor
parándose la cabeza, queriendo sacarse los ojos porque no tolera el dolor. Eso es una quemadura clínica, no por soldadura. ¿Qué hacemos? Cuando tengan una quemadura tipo química por soldadura, lo único que tienen que hacer es colocar un ungüento sin corticoide. Acuérdense, si hay lesiones epiteliales corneales no usan corticoide, un ungüento cualquiera, si tiene la terramicina que tanto la usan, colóquenle una abundante terramicina y parche de ojo. Y le pueden poner pues algún analgésico intramuscular. Ese paciente con las horas, el dolor le va a disminuir, al día siguiente va a estar como si nada. Esos dolores son exquisitos. Por eso es que otro ejemplo de por qué la anamnesis es importante. Si están en la sierra, por ejemplo, están, no sé, pues en el Huascarán, y vienen sus pacientes que han ido a esquiar bonito, se vienen y de pronto en la noche también empiezan con el requisito. Es una fotoquemadura también. La radiación solar en contacto con la nieve lo que va a producir es un mayor reflejo y esto también va a producir una quemadura corneal. Igual se van a presentar sus pacientes con ese tipo de quemadura, igual el tratamiento es el mismo, el parche un día y con eso es suficiente. ¿No? Cuerpos extraños que haya salido, laceraciones corneales, el tratamiento siempre va a ser el parche con antibióticos y corticoides o si quieren lubricantes. Por ahora tenemos lubricantes en tipo gel también, con los cuales podemos parchar el ojito. Entonces, más hablando un poquito más, expandiéndome un poco más en las agencias que se les va a presentar y van a ver frecuentemente en su práctica. Muy bien, chicos, eso es todo lo que tenía para ustedes.